¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, semana complicada, semana por lo menos movida. Dos hechos, dos posiciones, un análisis. En poco tiempo vamos a saber ya cuáles son las listas, qué es lo que ha pasado con la Unión Cívica Radical, qué es lo que va a pasar con el peronismo. Pero estos dos hechos son para tenerlo muy en cuenta porque marcan dos posiciones que deben ser analizadas. El primero de los hechos está dado por una conferencia de prensa que brindó el presidente del PJ, Alejandro Arlía, donde dejó claramente sentado, sin ningún tipo de prurito, sin ningún tipo de impedimento de esconder nada absolutamente, que está muy bien que muchos sectores del Frente para la Victoria vayan dentro de lo que es el partido PJ en Bransen, Frente para la Victoria en Bransen, pero que en definitiva, más allá de que él es el presidente del partido, él va a apoyar, y el partido apoya, la candidatura de Gastón Arias, porque quieren recuperar la municipalidad y porque saben perfectamente que es el que mejor mide y el mejor candidato. Y como la intención es el objetivo de recuperar el municipio, van a apoyar a Arias. Que si después la gente en la primaria decide que otra de las listas sea la ganadora, el partido se va a volcar plenamente a apoyarlo, indudablemente, para el mes de octubre. Quiere decir esto que Arlía planteó el tema como para no dejar lugar a discusión, más allá de la opinión que podamos tener cada uno de nosotros. Digo, particular mi opinión, es que el presidente del partido debiera mantenerse presidente, pero por lo visto no hay nada, absolutamente nada, que lo determine desde el punto de vista legal de esta manera. Arlía toma una posición, la plantea claramente, y creo yo que hasta puede ser más fuerte la crítica que hago yo que la que hacen los propios integrantes de otras líneas dentro del partido. Por lo tanto, repito, posición tomada, drásticamente explicada, sin dejar mucho lugar para la discusión, planteo terminado. El partido apoya a Gastón Arias. Distinta la posición en el mismo aspecto dentro de la Unión Cívica Radical, donde absolutamente todo el mundo, no puedo hablar de Mirta Sargiotti porque no he conversado con ella, pero de Mirta Sargiotti para abajo, todos aquellos que integran la línea de Mirta Sargiotti, incluyendo Daniel Capelletti, incluyendo Marra, incluyendo todo un listado de gente que he conversado durante los últimos días, más también gente de la línea de Raúl Paz, incluyéndolo a Raúl Paz también, han hecho mención en diversas oportunidades del modo en que está jugando hacia la candidatura de Mirta Sargiotti la conducción de la Unión Cívica Radical. Y uno puede decir que el presidente de la Unión Cívica Radical, el doctor Primerano, ha tenido que salir en más de una oportunidad a desmentir públicamente que lo que aparecía como tendiente a apoyar a Mirta Sargiotti, con el respaldo de los representantes de la línea de Cacho García, terminó siendo una confusión, un malentendido o un tema que no fue demasiado claro, pero que en definitiva el partido de ninguna manera estaba jugando a favor de Mirta Sargiotti, sino que se mantenía presidente y él, el doctor Primerano, como presidente del partido, se mantenía también presidente y estaba tratando de lograr que haya un acuerdo y de manejar la situación lo mejor posible en beneficio de todos sus candidatos, porque él decía, es el presidente del partido y no de una línea. Claro está que debió salir a dar explicaciones en más de una oportunidad, porque lo que quedaba claro es que si bien uno debe creerle y decir, bueno, se mantiene presidente, las cosas se demostraban de otra manera en la realidad y en alguna oportunidad hasta también tuvo que dar explicaciones telefónicas a los candidatos de las otras listas, digo por ejemplo a Capelletti y a Raúl Paz. En definitiva, dos posiciones, uno tajante, apoyamos a un candidato, el otro disimulando que no se apoya a un candidato, pero en definitiva haciendo las cosas como que en definitiva uno terminaba viendo que alguna intencionalidad había, si no por parte del presidente de la Unión Cívica Radical, por algún integrante de la comisión directiva o por algún integrante de la conducción de la Unión Cívica Radical, que luego le obligaban al presidente a salir a dar explicaciones públicas. Una actitud. La otra actitud.
En una de las notas que Juanjo Defendente le hizo al presidente del PJ, Alejandro Arlía, el presidente del PJ, Alejandro Arlía, toma una actitud intempestiva, desmesurada, desde mi punto de vista fuera de lugar, y no solamente por el hecho de ser ministro de Economía, sino porque todo el mundo se merece un respeto indudablemente y merece respeto hacia los demás. En un determinado momento, ante una pregunta de Juanjo Defendente, pregunta lógica, cuánto tiempo hacía que no se reunía el Consejo Directivo del PJ, hubo una reacción, repito, introspectiva, y termina la nota, concluye la nota, Arlía, diciéndole, bueno, la nota se termina acá, y mientras dice la nota se termina acá, se va yendo y le dice, ¿sos pelotudo o te crees que sos de CQC? A partir de ahí se produjo una serie de reacciones. Las reacciones que quiero a ver si se puede dividir bien los tantos, dividir bien los puntos, para no entrar en un alocado tema donde algunos cometen errores y no los quieren asumir y otros asumen posiciones para sacarle rédito político. Mi respaldo es profundo a Juanjo Defendente. Como hombre de prensa que soy, como periodista que soy, como amigo de Juanjo Defendente y como profesional que lo conozco, digo que mi respaldo y mi solidaridad es a muerte. Se lo hice saber a él en forma personal. Personalmente, siempre hablo bien de las notas y de la manera de actuar de Juan José Defendente. No hay maldad en absoluto. Tiene su manera de preguntar, tiene su manera de ser, pero siempre lo hace profesionalmente y con respeto. Punto 1. Mi solidaridad absoluta con Juan José Defendente. Punto 2. Arlía dice que lo trató de esa manera porque le había faltado el respeto. Son interpretaciones. Le dije en forma personal también a Alejandro Arlía, en conversación con él, que no me había parecido bien, que me había parecido un exabrupto demasiado fuerte, que no estaba correcto y que esto me obligaba, y obligaba a lo mejor a mucha gente a pensar, si esto pasa en campaña, ¿qué es lo que podrá suceder si ganan el gobierno de la municipalidad o el gobierno de Bransen? En todo caso, si esto se toma de esta manera, se analiza de esta manera, esto le costará muy caro a Arlía en el consenso de la gente y también le podrá costar muy caro al Partido Justicialista y al propio Gastón Arias, que va a ser el candidato. Y se lo dije también en conversación frontal, cara a cara y en diálogo a Alejandro Arlía. Ahora después hay varias cosas que suceden. Las reuniones entre Arlía y los directores del canal. Se preguntan por ahí de qué se habló, qué se dijo, qué fue a hacer Arlía al canal, qué le fue a decir a los directivos del canal, qué es lo que trataron. Es muy fácil, es muy fácil. Con que hablen los directivos del canal y cuenten qué es lo que fue a tratar Arlía, que hablen los directivos del canal y cuenten cuál es la actitud que tomaron en principio con Juan José Defendente, cuál es la decisión que tomaron posteriormente con Juan José Defendente, qué es lo que pasó en el medio con el presidente del PJ, porque en definitiva ni Arlía tendría que haber ido a hablar con los dueños del canal, ni los dueños del canal tendrían que haber aceptado ningún tipo de pedido, en todo caso que lo haya habido por parte de Arlía, aún en la oportunidad en que le van a pedir la entrevista, porque su trabajador cumplió con todas las reglas que debe cumplir un trabajador periodístico. Por lo tanto, lo más fácil es preguntarle a los dueños del canal de qué se habló en esas reuniones, qué es lo que se trató y qué es lo que pasó en esas reuniones. Bien, un exabrupto no valorado por quien les está hablando, un exabrupto comentado personalmente con el propio ministro y con el propio presidente del PJ, una solidaridad para Juan José Defendente, profesional, que me agrada haber compartido momentos con él. A partir de ahí,
que esto sea tomado para organizar un apagón, para organizar un cacerolazo, para organizar lo que se quiera organizar, por un sector de la Unión Cívica Radical, en defensa de la libertad de expresión, es una exageración absoluta. Es un aprovechamiento de un tema en beneficio propio desde el punto de vista político. Es usufructuar un problema que sí es real, pero que nada tiene que ver con la magnitud que se le quiere dar. Y por otro lado, la Juventud Radical envió un comunicado a Infobransen también y seguramente a distintos medios, donde da cuenta de la gravedad de lo que pasó y marcan su solidaridad con todo el mundo y llaman también a esta especie de respaldo popular a una manifestación que le ponga fin al autoritarismo y que defienda la libertad de expresión. La juventud de la Unión Cívica Radical tiene que mirar para adentro, porque ha cometido graves errores, algunos de sus integrantes gravísimos errores, apoyados también por dirigentes de la Unión Cívica Radical, respaldados en el accionar por funcionarios del gobierno de la Unión Cívica Radical previo al de Mirta Sergiotti, y también con connotaciones autoritarias para con actitudes del periodismo, que solamente por la prudencia de ciertas personas no trascendió, y no puedo dar cuenta de ello en este momento, por falta de elementos que puedan justificar hoy por hoy esto que estoy diciendo. Pero puedo asegurar que hechos de autoritarismo, complicados por cierto, graves por cierto, cometidos por distintas personas de la Unión Cívica Radical, no tuvieron solamente mayor trascendencia por la prudencia de terceros. Por lo tanto, ni la exageración de que está en peligro la libertad de expresión, ni tomar un tema como para hacer campaña política previo a las elecciones, y mirar un poquito también para adentro. Para cerrar y para que no queden confusiones, no está bien lo que hizo Arlía y mi solidaridad con Juanjo Defendente. Hasta la próxima.